En esta clase, donde están invitadas Natalie Sheckman y Lorena Retegui, ambas son investigadoras de la Universidad Nacional de Quilmes. Ellas van a presentar trabajos sobre rutinas productivas en medios y sobre un tema que estamos iniciando a investigar dentro de un proyecto de investigación federal del que somos parte, que tiene que ver con medios y desigualdad. Así que, sin más, le doy la palabra a Natalie para que inicie su presentación. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Bueno, yo lo que voy a presentar es básicamente, no exactamente el texto que leyeron o leerán, sino un poco también el contexto y hasta qué punto el asunto de las mujeres en los medios de comunicación es parte de una transformación muy general de la industria de los medios de comunicación. Es decir, cómo lo que puede pasar con las mujeres en las redacciones, que es particularmente lo que yo estuve viendo y lo que yo investigo más, que son las redacciones de medios digitales escritos, digamos, no de canales de televisión, etcétera. Lo que está pasando responde a una transformación muy profunda que se está dando en los medios de comunicación. Es decir, no está exento a otras transformaciones que son más visibles, ¿no? Como si yo les dijera a cualquiera de ustedes que la industria de los medios de comunicación y el periodismo se está transformando, a nadie le sorprendería, ¿no? Hace 10 años todavía podíamos comprar medios impresos y ahora cada vez es más marginal ese tipo de consumo. Pero lo que pasa con las mujeres en las redacciones también forma parte de esta transformación. Entonces, desde ese lugar es que yo quería un poco presentarles este tema y plantearles algunos disparadores y que después retomamos en las preguntas, ¿no? Lore tiene una presentación más estructurada, yo no. Pero bueno, a ver, por un lado, cuando trabajamos temas de rutinas productivas, que es lo que trabajamos nosotras muchas veces, es cómo se trabaja hoy en la vida cotidiana de los trabajadores de los medios de comunicación, ¿no? Y las trabajadoras. Eso, lo primero que hay que decir es que está, como decía antes, esa forma de trabajo está cambiando abruptamente, ¿no? Un periodista que trabajaba hace 30 años manejaba herramientas totalmente distintas, totalmente no, parcialmente distintas de las que maneja un periodista que trabaja hoy. Y otro elemento, digamos, muy importante tiene que ver con, lisa y llanamente, cierta degradación económica que está afectando muy notoriamente a ciertas industrias dentro de los medios de comunicación. Es decir, yendo particularmente al periodismo, el modelo de negocios que sustentó el periodismo durante décadas está en crisis. Las noticias, el periodismo como un servicio de noticias está en crisis. Si leen, justo hoy repasaba un texto de Silvina Egui que publicó en Anfibia sobre cómo los medios y las empresas de medios se convierten en empresas de datos o en empresas de publicidad, digamos, cómo ya el centro no es la noticia, digamos, sino otros servicios adyacentes. Entonces, paralelamente a esto, que es un proceso largo y que está estudiado desde distintas aristas múltiples, y todos los que estamos acá las conocemos, por lo menos algunas de ellas, venimos presenciando un movimiento de mujeres muy consistente, muy visible, muy territorial, manifestaciones, no solo en Argentina, reivindicaciones, expresiones como el techo de cristal, el piso resbaladizo, empiezan a hacer reivindicaciones que escuchamos, que nos resultan familiares. Entonces, en la agenda de los medios de comunicación, las mujeres como sujeto político, digamos, de reivindicaciones distintas, están ocupando un lugar, ¿no? Entonces, la pregunta, digamos, que yo me hice en este artículo de algún modo y que los invito también a pensar es, ¿cómo a veces
el hecho de que las mujeres estén en determinadas posiciones en los contenidos de los medios, no significa que esas posiciones puedan replicarse en el interior de las redacciones, o sí, a veces no. ¿A qué responde, digamos, el empoderamiento de la mujer que trabaja en los medios? Si responde a una agenda política de reivindicaciones de mujeres, de movimientos feministas, o responde a las condiciones de trabajo de la industria de la que forma parte. Y cómo esas dos cosas se pueden mezclar. Y a esto voy cuando hablamos de el periodismo, según lo que yo estuve hablando y la investigación que hice para este artículo y otras que están en curso, es una profesión que podríamos pensar como hipótesis que se está feminizando. Es decir, en las redacciones, en redacciones que tradicionalmente fueron masculinas o que estaban más nutridas por periodistas varones que mujeres, hoy hay más periodistas mujeres. Y eso es algo que es visible, también por la forma de entrar hoy en los medios. Entonces, una de las hipótesis que estamos manejando tiene que ver con justamente como el piso, digamos, salarial es más bajo, como empieza a ser un trabajo peor pago, también empieza a ser un trabajo femenino. Ustedes saben que ese vínculo entre el varón proveedor, que es el que cobra el salario importante, y la mujer como secundaria, ¿no? en la contribución familiar, explica o interviene en explicaciones en muchas sociologías del trabajo, ¿no? de los trabajos. Y lo interesante es ver qué está pasando con los medios, es decir, cómo hay más mujeres quizás en los medios de comunicación, en determinadas redacciones, antes más masculinas, cómo esas mujeres, cuando te pones a analizar las pirámides de puestos de trabajo y salariales en esos medios, las mujeres les cuesta mucho llegar a ser editoras, o les cuesta mucho llegar a ser secretarias de redacción, o incluso si llegan a ser editoras, muchas veces no tienen el mismo salario que sus pares varones, por distintas explicaciones. Nunca la explicación obviamente va a ser porque sos mujer vas a cobrar menos, son cosas que se arrastran de en qué condiciones entró una y en qué condiciones entró el otro, cuándo, ¿no? Cuando ya la industria estaba degradada y los salarios eran peores, o en un momento de oro del periodismo, que eso pasa mucho en los medios muy grandes, en los arrastres, en cualquier empresa grande, pero en los medios se ve, las camadas que ya son camadas como, entre comillas, más precarizadas, quizás hacen el mismo trabajo, pero por un menor salario. Entonces ahí empiezan a cruzarse algunos temas. Y después está que esas mujeres son quizás las que escriben y las que cubren las propias agendas de mujeres, ¿no? Entonces ahí se desprende otra cosa que es algo que estamos investigando con Lorena y con Nati también, en el marco de este proyecto de medios y desigualdad, que tiene que ver con cuáles son las consecuencias en los contenidos de los cambios en las rutinas. O sea, cómo esta incorporación mayor de mujeres, que manejamos como hipótesis, en algunos medios que antes eran más masculinos, repercuten en la agenda de cómo se cubren temas, por ejemplo, de desigualdad en relación con el género, ¿no? Entonces, ese puente tiene que ver con lo que nosotros intentamos hacer, intentamos explicar, intentamos establecer hipótesis. Como les decía antes, hay algunas iniciativas que atienden a esto y que son recientes. Argentina es bastante avanzada la discusión sobre determinadas reivindicaciones femeninas. Aún así, si uno se pone a ver, por ejemplo, hay un estudio muy interesante, ahora les digo, bueno, está citado en el artículo, pero tiene que ver con que las agendas de violencia de género no necesariamente cambiaron la forma, o sea, no necesariamente las reivindicaciones ni una menos, etcétera, han cambiado la forma en la que se cubre la violencia machista en determinados medios. Entonces, digamos, del tema estructural se desprenden muchas cosas. Después, si en las preguntas y en el debate de Nati, si estás de acuerdo, como que particularizamos los intereses también que tienen que tiene la audiencia, ¿no? Pero básicamente lo que me parece que es interesante es entender hasta qué punto vemos un cambio estructural, es decir, hasta qué punto cambiaron las empresas periodísticas en este sentido,
qué consecuencias tiene eso para la conformación de equipos y el trabajo cotidiano, y qué puentes podemos establecer. Un puente son los contenidos, cómo se cubre la agenda de género. Otro puente es la regulación, y ahí también quería detenerme, que está mencionado en el artículo, que es, bueno, empieza a ser necesario, o sea, en Argentina y en otros países, los cupos son una forma, digamos, la discriminación positiva, es una herramienta de la política pública que se ha usado digamos, para poner en escena diferentes minorías. Siempre trae discusión, hay bastante evidencia respecto de... Hay evidencia compleja, digamos, no es una evidencia de decir, bueno, el cupo te resuelve un problema de discriminación o de, digamos, la evidencia con respecto a los cupos, y esto es importante decirlo, porque muchas veces se discute desde los lugares comunes, la evidencia de los cupos es compleja, hay muchos casos en los cuales esas minorías, o sea, es compleja la aseveración de que si vos tenés a las minorías formando parte de determinados trabajos, eso redunda en una menor discriminación en general, digamos. Hay como muchos estudios en muchos países que trabajan con un montón de cupos, digamos, que en Argentina en general encontraron esta reivindicación de cupo para regular la equidad en los medios de comunicación. Y esto es un tema que es muy incipiente, todavía, o sea, está aprobada la ley, pero no ha sido regulada, y como pasa muchas veces en la discusión, fue muy álgida y fue muy importante la aprobación, y después queda como el tema congelado, porque intervenir en la contratación y en las condiciones de las empresas es, en términos legales, inmiscuirse en terrenos ríspidos, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto una empresa tiene libertad para contratar? Lo que estamos diciendo acá es cercenando de algún modo su libertad para contratar en un punto. Hay un sistema de incentivos, digamos, la ley no es una ley coercitiva, digamos, es una ley que justamente busca plantear el tema y buscar un sistema de incentivos. Es discutible el tema de cómo se engancha este incentivo, por ejemplo, con la pauta oficial. Pero igual no me quiero adentrar en la ley porque, o sea, por supuesto la pueden consultar, es un texto vivo, pero sí me parece que es interesante ver cómo el cambio estructural del periodismo se articula con contenidos y se articula con regulación, ¿no? O sea, cómo el tema de las mujeres en los medios de comunicación tiene varios tentáculos, digamos. Entonces, por un lado, tenemos, a la vez eso, tenemos más mujeres periodistas. Entonces, ahí tenemos también algo para investigar. No tenemos de forma, no puedo decir, hay hoy más mujeres periodistas, pero se hace muy evidente en algunas empresas que reconocen en entrevistas y cuando hablas con gente que está hace décadas, que te dicen que es un fenómeno impresionante el de la juventud y de mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esto, por otro lado tenemos una agenda que está muy ubicua de los derechos de las mujeres, y por otro lado tenemos una industria en decadencia. Y la idea es justamente investigar cómo se articulan todas estas cosas con las coberturas en sí. Yo, digamos, eso era como lo más central. Me interesa que después quizás haya más preguntas más concretas. Yo quería como presentar los nudos más como conceptuales de lo que yo trabajo. No sé, Nati, si querés que vaya por algún otro lado en particular. Perfecto, no, me parece súper bien los temas que dejaste planteados. Si les parece bien, pasamos a la presentación de Lorena. Yo fui tomando mucho nota, por enésima vez, de lo que fuiste contando, y haré lo propio con la exposición de Lorena, y en todo caso después vamos pasando la palabra para que podamos participar con preguntas y con intercambio. Así que muchas gracias, Natalia. Bueno, yo tanta presentación no hice, Nati, así que quédate tranquila que esto es un PowerPoint muy sencillo, pero bueno, es más que nada para que ustedes puedan ir viendo y con un punteíto, digamos. Con algunos datos, porque hay algunos datos ahí cuanti que están buenos que los vean ustedes y no que se los diga yo.
Bueno, este es un artículo que escribimos con Paola Ingracia. Ella hace más que nada, se enfoca en lo que es framing, lo que es análisis de contenido, y yo hace tiempo vengo trabajando desde Economía Política de la Comunicación y también desde Newsmaking, trabajo todo lo que tiene que ver con procesos de trabajo y rutinas productivas en medios de comunicación, particularmente diarios papel y online, y siempre ha sido La Nación como, bueno, de arrastre viene como caso de estudio porque lo trabajé en mi tesis doctoral. Entonces, con Paola quisimos hacer, yo igualmente voy a hablar de mi parte, no voy a traer a colación lo de Pau porque es análisis de contenido y la idea es hablar de rutinas, digamos. Pero bueno, con Paola decidimos hacer un artículo que se llama Desigualdades de Género, Precarización Laboral y Estereotipos, cómo atravesar la pandemia como periodista en una redacción tradicional, ese es el caso de La Nación, y básicamente lo que nosotras con Pau nos propusimos es hacer un análisis de las condiciones desiguales de trabajo, partimos, ¿no?, de esa premisa, desde una perspectiva de género y en el contexto de pandemia, porque todo el trabajo de campo lo hicimos en pleno aislamiento, sí, después ya no estaba el aislamiento tan estricto, pero la mayoría de las entrevistas fue en pleno aislamiento, y entonces lo que nosotros básicamente hicimos fue combinar dos enfoques teóricos. Yo no voy a profundizar en esto porque la idea es ir a los resultados, digamos, y a cómo fuimos llevando el laburo, pero hicimos framing por un lado, newsmaking por el otro, desde un enfoque de género. Entonces triangulamos ahí a nivel conceptual, por supuesto, que el enfoque de género era transversal, tanto análisis de contenido como la parte de rutinas. A nivel metodológico, desde lo Quali hicimos 13 entrevistas a 13 mujeres, de ahí del diario La Nación, con diferentes roles, con diferentes edades. Queríamos eso, ver qué nos contestaban las mujeres jóvenes. Cuando digo jóvenes por ahí, espero no herir susceptibilidades, pero bueno, nos referimos a chicas de 20 hasta 30 años, y mujeres de más de 50 también, digamos. O sea, tratamos de que fuese diverso en ese sentido. Y para el análisis nosotros partimos de 3 niveles o dimensiones de análisis. Uno es el de la estructura organizacional, o sea, cómo se distribuyen los principales roles. Eso lo hicimos a partir de datos propios de la empresa. Es más, una publicación que había hecho La Nación bajo el título Diversidad en la redacción, donde ponen toda la pirámide y cantidad de mujeres que tienen en la base y que tienen en la cima, fue lo que el puntapié para hacer este artículo, digamos. Entonces, todo lo que tiene que ver con estructura organizacional se vincula a cómo se distribuyen los principales roles. Nosotros lo que queríamos demostrar con eso era que la redacción de La Nación no solo no era diversa, ¿no? Ellos decían que había diversidad en la redacción, no era diversa en términos cuantitativos, sino que además era muy desigual en términos cualitativos. Bueno, el otro nivel es el nivel 2, el nivel de la producción per se y las rutinas de trabajo, o sea, todo lo vinculado con el quehacer periodístico, con la cultura profesional y con las condiciones laborales en el contexto de pandemia. Básicamente nos preguntábamos cómo las afectó el trabajo remoto, o sea, no el trabajo remoto en sí mismo, ¿no?, sino la organización que tuvo el medio a partir de prescribir el trabajo remoto, ¿no? Prescribir en el sentido de obligarlos a hacer trabajo remoto cuando en realidad no era una actividad que requiriera hacer el trabajo remoto, porque fue considerado, el periodismo fue considerado una actividad esencial, digamos, y podían ir a la redacción. Desde la empresa decidieron que no, que todos, absolutamente todos, exceptuando algunos gerentes y secretarios de redacción,
iban a hacer trabajo desde su casa, ¿sí? Y el otro nivel, o la otra dimensión, es el nivel individual. O sea, las percepciones, indagamos también las percepciones sobre desigualdad de género, sus experiencias, las trayectorias laborales de ellas. O sea, cuando hablamos de trayectorias laborales me refiero a los modos de entrar al medio, los modos de ascender. Indagamos también en la esfera familiar, si tenían hijos, cuántos hijos tenían, de qué edades. O sea, no preguntamos abiertamente si estaban en pareja, o eran madres solteras o estaban divorciadas, pero sí surgió eso en todas las entrevistas, porque al hacerlo en contexto de aislamiento, es como que decantó naturalmente, ¿no? ¿De qué modo trabajaban ellas en sus casas? ¿Recibían ayuda? Bueno, entonces todo eso, si bien no estaba pautado, en el trabajo de campo salió. Básicamente, si estaban solas, divorciadas, su pareja podían colaborar, ¿no? Entre comillas. Digo entre comillas porque siempre es el cuestionamiento, ¿no? Que tiene que ser de a dos y no una ayuda. Bueno, y teniendo en cuenta esos niveles, estructura organizacional, nivel de la producción y rutinas de trabajo, y nivel individual, y los objetivos que nosotros teníamos, dividimos las preguntas en 3 bloques. Estos son algunos ejemplos de algunas de las preguntas que les hicimos, no están todas, lógicamente eran muchas más, pero bueno, para que tengan ustedes ahí algunas de las preguntas que les hicimos en las entrevistas, ¿sí? Dividido en 3 bloques. Por un lado, la parte de la estructura organizacional, por otro lado, todo lo que tenía que ver ya con los procesos de trabajo, y las rutinas, y el trabajo remoto, y ya entrando más en las desigualdades en términos de, bueno, existen prejuicios y estereotipos por razón de sexo en tu ámbito laboral, o sea, todas esas preguntas, y después ya el otro bloque del cual no voy a hablar, que está más vinculado con el análisis de contenido, pues nosotros lo que hicimos fue hacer un análisis de los encuadres sobre las noticias de la ley del aborto, ¿no? Porque en realidad analizamos todas las noticias que salieron durante diciembre, que fue el mes en el que se aprobó la ley. Entonces, el tercer bloque de preguntas estaba vinculado con eso, o sea, les preguntábamos básicamente si hubo lineamientos en el enfoque, si las fuentes a utilizar eran diversas, o qué actores se privilegiaban. Bueno, eso formó parte también de las entrevistas. Ya entrando en los resultados, vamos también por dimensión. Respecto a la estructura organizacional, bueno, nosotros encontramos que hay una brecha en los espacios de toma de decisiones, ¿no? donde los hombres están en la cima, sobre todo, y las mujeres en la base. O sea, quienes ocupan la cima editorial son en su mayoría varones, es lo que se conoce desde el enfoque de género como segregación vertical. Les voy a mostrar, ¿llegan a verlo bien? Sí. ¿No? Bárbaro. Bueno, esto es lo que publicó La Nación, ¿sí? Ellos publicaron esto bajo el título de Diversidad en la Redacción para demostrar que tienen un 44,7% de mujeres, un 55,3% de mujeres, casi una paridad, ¿sí? Ahora, cuando uno va a las jerarquías, acá donde dice contribuidor individual, son los redactores, ¿no? La base. Cuando vas a la base tenés también muchas mujeres, 130 con 161, pero cuando vas subiendo en la pirámide, en el mando medio, que son los y las editoras, empieza a haber como un poco más de diferencia, y en gerentes es donde mayor diferencia hay. Si ustedes ven ahí, tienen 11 gerentes contra 7, así todo, ustedes ven esos números. Bueno, después esto está dividido por edad. Van a encontrar que en la base la mayoría son, hasta 30 años la mayoría son mujeres. Ya cuando vas subiendo en edad encontrás más hombres. Ahora, ese staff de La Nación, que en ese momento, ahora bajó un poquito, pero en ese momento tenía 367 personas, ¿no? Entonces, esas cifras de por sí muestra una brecha de género no tan acentuada, pero no visibilizan en realidad la posición real que tienen las periodistas. Porque
nosotros decíamos al principio, si no solo no es diversa en términos cuantitativos, sino que además no es igualitaria en términos cualitativos. Cuando se abre el lente para observar en qué áreas están las mujeres que tienen toma de decisión, lo que vamos a ver es que las mujeres con cargos altos están en áreas o secciones que tienen menos centralidad en la agenda periodística. O sea, están básicamente en secciones periféricas o secciones que históricamente fueron consideradas femeninas. ¿Cuáles son las secciones centrales para un medio? Bueno, ustedes saben, política, economía, bueno, en esas áreas los editores y los secretarios de redacción son varones, son hombres. Y las mujeres están, por ejemplo, a cargo de las revistas, a cargo de la revista Brando, a cargo de secciones como Sociedad, a cargo, digamos, en la jerga se las considera como secciones más femeninas, de por sí no tiene por qué serlo, ¿no? Y vos tenés toma de decisión editorial, gente a cargo, por ejemplo, en las directoras de revista, vos tenés todo eso, tenés toma de decisión editorial, tenés gente a cargo, contratás notas, tenés un sueldo por encima del promedio, pero es un lugar periférico, ¿sí? No mueve la aguja, como decía una de las entrevistadas, yo ahora después les voy a mostrar algunas citas textuales, y eso por un lado. Y por otro lado también nosotros lo que encontramos es los horarios centrales para la web están también a cargo de varones. O sea, ¿cuáles son los horarios centrales de la web? A la mañana y a la tarde. A la noche, que es un horario menos relevante, son todas mujeres, jóvenes, muy jóvenes, y sin familia a cargo. Ninguna tenía hijos o hijas en el momento de la entrevista, ¿sí? Esto marca una diferencia en cuanto a las rutinas respecto al diario papel. Porque, y ese es un cambio importante en las rutinas, porque en papel quedarse a la noche era mostrar liderazgos, en cierta forma, ¿no? Vos cerrabas el diario, por lo general lo cerraban economía, política, todas secciones centrales, todos hombres, casi no había mujeres al cierre. Yo para la tesis doctoral hice jornadas de observación participante y me quedé a la noche, en un momento en que el papel todavía era, ¿no? Era central, digamos. Después eso fue cambiando, hoy de por sí todo está puesto, toda la carne se tira en el asador web, digamos. Pero en ese momento donde el papel todavía era importante, estoy hablando de año 2013, antes de que se mudaron, unos meses antes de que se mudaran, quedarse a la noche era un privilegio varonil. Hoy al revés, en la web, ¿sí? A la noche, como la noche no es central para lanación.com y por lo general para ningún medio web, son mujeres jóvenes que no tienen familias, que por lo tanto no hay ese conflicto de conciliar vida familiar con laboral, ¿sí? Con lo laboral. Bueno, por otro lado, también encontramos que las aspiraciones a un puesto mayor siguen siendo para los varones, o sea, la manera en que se constituyen los liderazgos en las redacciones sigue siendo androcéntrica, o sea, por más que se haya modificado con los años, esto sigue ocurriendo, digamos, que para aspirar a un puesto, para subir a un escalafón y aspirar a un puesto mayor, las mujeres lo que se encuentran son una mayor inestabilidad, mayor flexibilidad, y además el conflicto básicamente pasa por esta cuestión de poder conciliar lo que es el trabajo, el hogar con los horarios absorbentes que tiene el periodismo, por ejemplo, ¿no? Entonces termina ocurriendo que terminan siendo los varones los que acceden a mayores puestos. Bien. En el nivel de la producción y de rutinas de trabajo, bueno, es un poco lo que les decía, todas, absolutamente todas, decían lo que les costó poder hacer trabajo remoto y poder conciliar los horarios y la familia, o sea, todas decían, bueno, fue una doble jornada para nosotros, y más allá de esto de que las economías de tiempo son muy estrechas para varones y para mujeres en el periodismo en general, para solteros y para casados,
para todos y todas, en realidad hubo cuestiones que estaban relacionadas con la, yo diría, nula política de organización social del cuidado de la nación que hizo la empresa, ¿sí? Porque, por un lado, no se redujo la carga horaria para quienes tenían hijos e hijas a cargo, seas varón o mujer en ese caso. Pero más grave fue la decisión de retirar, por ejemplo, el compensatorio por guardería, que ya de por sí se lo dan solo a las mujeres, lo retiraron en el momento de la cuarentena, cuando todos los establecimientos educativos educativos y de cuidado estaban cerrados. Y eso sí afectó a nivel salario básicamente a las mujeres madres. ¿Por qué? Porque ese compensatorio, ya les digo, se los daban a las mujeres, nada más que eran madres. Entonces se los retiraron durante la cuarentena, cobraron menos, y además no tenían forma de tener a alguien que las pudiera ayudar en aquellas mujeres, por ejemplo, no sé, entrevistamos a una de las chicas que tenía un bebé de 6 meses. Bueno, no podía llevarlo a guardería, tampoco podía poner niñera, bueno, dice, yo tengo la suerte que tengo a mi mamá que me ayuda, pero en realidad fue una situación que la complicó a nivel laboral y sobre todo a nivel salario. Otro de los resultados que encontramos se vincula con la brecha salarial. O sea, nosotros no pudimos acceder a la escala salarial. Eso básicamente todos nos dicen que se vincula con que en la nación la única manera de poder pelear un aumento de salario es de modo individual. Nadie conoce cuánto cobra su compañero o compañera, y entonces la única forma de cobrar un poco más es si subís de categoría, ¿sí? Para todos iguales. Pero sí, lo que encontramos fue situaciones puntuales de discriminación salarial por razones de género. Situaciones concretas, ¿no? Editoras que saben que cobran menos que sus pares varones, y están por ahí en la misma sección, digamos, o lo que nos contó una fotógrafa, que ahí yo les pongo la cita. Bueno, básicamente se los resumo, pero básicamente ellos hicieron un reclamo, las únicas 2 fotógrafas mujeres que había en la sección, porque como les impusieron a hacer dron y video, dijeron, bueno, queremos cobrar más, y terminó ocurriendo que se filtró ese reclamo, y a los hombres les terminaron aumentando el sueldo en un 16%, y a las mujeres, a las únicas 2 mujeres de ahí, en un 12%. Bueno, entonces ella decía, fue una forma de aleccionarnos esa situación, digo, ¿no? No solo nos dieron, no solo una discriminación salarial, sino que además terminaron pagando costos por reclamar las mujeres. Hubo como una suerte de castigo, ¿no? Por defender sus derechos. Hay, digamos, lo que decíamos con Paola en las conclusiones, una sanción normalizadora, ¿no? ¿Por qué normalizadora? Porque no solo tiene efecto sobre la subjetividad individual de esas 2 fotógrafas, sino también es un efecto disciplinador hacia el colectivo de las mujeres, ¿no? Por eso yo ponía disciplinamiento a nivel individual con eco en lo colectivo. Por otro lado, encontramos prejuicios y preconceptos en torno al trabajo de las mujeres y a la forma de nombrarlas. Estos son conflictivas, son como en el momento le decían, sos como la piedra en el zapato, digamos, o sea, son formas que por ahí están naturalizadas, pero que no dejan de reforzar estereotipos, ¿no? Las mujeres son las conflictivas, las mujeres son las que se quejan todo el tiempo. También en el nivel de la producción, me voy a apurar porque son menos 20 y tengo miedo de que no alcance el tiempo, la selección de temas coincide con esa división que les decía yo hoy, de áreas y secciones más feminizadas o masculinizadas, ¿no? Una de las entrevistadas nos decía, bueno, ningún varón va a proponer un tema sobre maternidad. Y además coincidían en que siguen circulando en la redacción discursos
de esto, que refuerzan estos estereotipos, ¿no? Pero bueno, esto de ninguno va a ser una nota sobre maternidad, o sea, eso no ha cambiado, digamos. Ahora bien, hubo una excepción que nosotros encontramos justamente con el tema aborto, y que creemos que está vinculado a su costado político e ideológico, ¿no? Porque quienes hablaron más del aborto, quienes firmaron más notas sobre aborto en La Nación, los varones, ¿sí? O sea, la cantidad de autorías y fuentes masculinas fue significativamente mayor. Les puse acá el grafiquito que hicimos y que está en el paper. Fue mucho mayor entre los varones que las mujeres, o sea, terminó pasando que los que hablaban de la salud reproductiva de las mujeres terminaban siendo los varones. Y también lo encontramos en las fuentes que aparecen en las noticias, ¿sí? Más varones que mujeres. Bueno, a nivel individual, encontramos, bueno, que las mujeres entienden que tienen trayectorias laborales más inestables y flexibles dentro del propio medio, un poco esto ya lo dije al principio, que subir en la escala jerárquica se percibe a costa de resignar una vida familiar plena, todo el tiempo, incluso aquellas entrevistadas que por ahí te decían yo no me abrazo a la lucha feminista, porque digamos, encontramos de todo, digamos, las respuestas, pero incluso en esas entrevistadas reconocían que, bueno, sí, para poder subir en el escalafón tenés que resignar vida familiar, ¿no? Tu pareja, tus hijos, digamos, estar más tiempo en tu casa, lo que sea. Eso, a ver, lo sostenían por una cuestión de desigualdad de género, pero también por una cuestión vinculada con la naturaleza del medio de comunicación, de la web, de un diario. Un diario es como un casino, te dicen, ¿no? Vos sabés a qué hora entrás, no sabés a qué hora salís. Entonces, eso en realidad es transversal a hombres y mujeres, ¿sí? Digo, hay que ir también haciendo esas aclaraciones porque valen. No es lo mismo trabajar en un medio de comunicación que por ahí en otro tipo de industria. Bueno, después, otra cosa, son conscientes de los prejuicios, de violencia simbólica y económica, de discriminaciones. Hay como una cuestión así donde por un lado hay una naturalización de las desigualdades de género, esto de, bueno, la redacción periodística siempre fue machista, pero por otro lado están quienes reniegan, quienes se plantan, quienes reclaman, pero siempre es en términos individuales, ¿sí? No hay un conjunto de mujeres, hay un grupo de WhatsApp, sí, ¿no? Mujeres y disidencias, pero que la verdad es que no mueve la aguja. No hay editora de género en La Nación, eso es un dato. Y a nivel individual también lo que encontramos fue, esto está más vinculado por ahí con el análisis de contenido, pero vale también, que lo ideológico se cuela solapadamente, ¿no? O sea, utilizaban algunas estrategias para poder situar el tema aborto. No sé, la bajada de línea era que en las marchas, por ejemplo, publicaran 50 y 50, o sea, 50% del movimiento celeste, 50% del movimiento verde, cuando claramente ellas los reconocían las periodistas que hacían esas notas, la marea verde era mucho más masiva, ¿no? Entonces, desde el sector noche de la web, que está a cargo de una mujer y que ella se reconoce con perspectiva de género, lo que trataban de hacer era sumar más notas de las que les pedían desde arriba, ¿no? Y ver qué notas sobre el aborto rendían en términos de clic, ¿no? En términos de visitas. Si bien nosotros eso lo pusimos en el paper, aunque no lo profundizamos a ese tema porque no está estrechamente vinculado con género, las notas sobre aborto no rindieron, en términos generales, no rindieron en términos de clic, ¿sí? Salvo en algunos casos y salvo en notas más bien de color en las que se generaban polémica. Por ejemplo, no sé,
alguna cita de Ofelia Fernández, pero si poníamos Ofelia Fernández teníamos que poner a Viviana Canosa, ¿no? La contraparte. Pero bueno, dice, tratábamos de, para que el tema siguiera en agenda, bueno, aunque sea poner esos temas polémicos, pero ubicarlos. Y encontramos, y es cierto, que en la sección noche hubo más notas sobre la ley del aborto que en otras secciones a cargo de hombres, ¿no? Sección de la mañana o a la tarde, donde sus editores son varones. Pero bueno, el tema de los clics es una cuestión que no profundizamos. Podemos charlar de última después, si quieren, pero no profundizamos. En principio no nos parecía sumamente relevante, sobre todo para el análisis vinculado con la desigualdad de género en las rutinas, ¿no? Bien, y acá, para cerrar, les pongo algunas citas nosotros entrevistamos tanto a periodistas como fotógrafas, y les decía, bueno, redactoras, hemos entrevistado editoras y hemos entrevistado a algunas con cargo, ¿no? Por ejemplo, en esta directora de revista, donde explica ahí, está bueno lo que dice, cuando vas al diario los puestos altos son para varones, es tan sencillo como ver quiénes son los columnistas del diario, hoy por hoy tratan de poner una mujer con esfuerzo, casi como el cupo, justamente que hablaba Natalie, el cupo de poner una mujer como fuente. Bueno, después también, bueno, acá está contando esta redactora lo que pasó con el tema del reintegro por guardería. Entonces, su percepción, ¿cuál es? Hay limitaciones en la labor en la que los hombres tienen la vida más fácil en algún punto, ¿no? Acá está contando también una de las editoras, cuenta cómo frisaron a una colega porque reclamó su hora de comida mientras trabajaba y cuidaba a su hijo, ¿no? Durante el periodo de trabajo remoto, y quedó frisada, ¿no? Como se dice, y que la respuesta de muchos de sus compañeros fue de qué se queja si está en su casa. Ese compañeros que además no se autoperciben machistas. Bueno, y esta es un ejemplo de una de las entrevistadas que para ella el tema de la desigualdad de género se vincula más con, en realidad se vincula más con una cuestión de regulación y de cultura profesional, más que de la desigualdad al interior de la empresa, ¿sí? La mujer tiene que llegar por sus propios medios, no cualquier mujer puede ser editora de política, bueno, cómo fomentar eso, equiparando las cargas domésticas y la brecha salarial, pero no era crítica con la organización del medio en sí, sino ya a nivel general, ¿no? más a nivel macro. Bueno, y lo que les decía hoy de los temas relacionados con la maternidad y temas feminizados y que todavía siguen reforzando estereotipos, ¿no? Bueno, eso, creo que no quedó nada más. Bueno, nada, dejo abierto también para que me hagan preguntas puntuales, pero creo que eso es todo. Gracias. Bueno, les agradezco mucho nuevamente a Lorena y a Natalie por las exposiciones y por compartir con nosotros y nosotras estos trabajos que me parecen muy, muy valiosos para pensar la nueva realidad de la cultura organizacional y la cultura del trabajo y las lógicas laborales de las mujeres en los medios de comunicación. Así que gracias, y entonces abrimos un espacio para preguntas.